La gente siempre canta lo que le gusta, pero no sabe si eso que canta le gusta a Dios. Uno siempre canta y se casa con cánticos e himnos que lo llenan y que cree que son, pero nos hemos puesto a pensar, ese sí es el canto que a Dios le agrada. El culto se expresa con acciones externas, es decir, cuando oramos, cuando nos arrodillamos, cuando hacemos sacrificio, cuando hacemos celebraciones, cuando hacemos votos. Y ese voto tiene que ver con lo que yo le expreso a Dios, con el compromiso que yo hago con Dios cuando me arrodillo, cuando le digo: te voy a ser fiel, te voy a amar, te voy a servir, voy a hacer lo mejor para ti. Estamos haciendo un voto con el Señor. Por eso nuestra vida debe ir acorde con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Si no es así, es un culto extraño. Bendito el Señor. Dice la Biblia en Efesios 5, 18 al 20: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: no se llenen de licor, no se embriaguen con vino. Es posible que hoy día no tenemos cristianos que son ebrios, ni que tienen esa conducta. Digo yo, porque uno no conoce el corazón de la gente. Pero el apóstol dice: no os embriaguéis con vino. Es posible que ningún hermano llegue ebrio a un culto con vino, pero sí es posible que llegue ebrio con un corazón lleno de rencor, con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de amargura, con pensamientos que no van al acorde a lo que Dios ha estipulado. Y eso lo hace obrar locamente. Dice el apóstol que en vez de embriagarse, debe ser lleno del Espíritu. Y lo que sigue es interesante: hablando entre vosotros con salmos. Es decir, el creyente que llega a hacerle culto a Dios y lleva cánticos y lleva salmos y lleva palabra, es un creyente que está primero lleno del Espíritu Santo, porque consecuente a ser lleno viene hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos. Es decir, en otras palabras, alguien que lleva su boca cerrada, alguien que tiene una actitud diferente delante de Dios, es que está vacío, está vano, no tiene nada, no hay nada en él, no hay consistencia espiritual, no hay fuerza espiritual. Levantar las manos es una pesadez, abrir los labios antes le cae una bostezadera y un sueño en el culto. Pero alguien que está lleno del Espíritu no tiene necesidad que el director, el predicador, volverse un animador, porque hoy los predicadores y directores son animadores. Toque las palmas, levante las manos, diga gloria a Dios. Un hombre, una mujer llena de Dios y que va a hacerle culto a Él, no necesita que le digan de palma, no necesita que le diga gloria a Dios. Eso fluye de adentro, porque de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Aleluya, aleluya. El ritualismo
meramente exterior no sería verdadero culto si no se hace con un corazón sincero. Y alguien que se siente agradecido, alguien que ha recibido algo grande de Dios, siempre tendrá una palabra de gratitud y de alabanza. Nosotros creemos a veces que el culto es solo cuando nos reunimos en masa, en un lugar específico, a campo abierto, en un templo. La teología cultural dice que el culto, basándose en este texto, es la vida de uno, en el andar, en el vivir, en el actuar. Es decir, nosotros nos hemos casado solo con las 2 o 3 horas de servicio y creemos que el culto es hasta allí. Y no, resulta que el culto soy yo, que el culto es mi vida, que el culto es lo que yo expreso, que el culto es el servicio que yo le brindo a mi Dios. Alabanza al Señor. Pero déjeme decirle una cosa, y de pronto suena extraña, pero hoy en nuestros cultos hay muchos turistas que solo va por curiosidad, que solo va por rutina, que solo va porque tiene que encontrarse con el hermano que seguramente va al culto. Y por eso hoy nuestros cultos son monótonos. Es más, son cultos prefabricados, son cultos preorganizados y con horario estipulado. Y si el que está dirigiendo se alarga un poquito porque se animó, porque sintió de Dios cantar y adorar y glorificar, y el pueblo entra en avivamiento, entonces el de atrás se levanta y le dice al oído: oye, que el tiempo se está pasando. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo se está pasando? Si ese es el tiempo que sacamos, y que para adorar a Dios, y que para hacer culto, pero nuestros cultos tienen horario, cuando inicia y cuando termina, y es algo hermético, es algo encasillado, y no hay libertad para cantar. Y nuestra iglesia, nosotros decimos, es la iglesia del fuego, es la iglesia del Espíritu, pero hoy por hoy no hay tanta libertad. Y si un hermano grita mucho, lo miran extraño. Y si un hermano habla demasiadas veces en lengua, dicen es fanático. Y si aquel grita, dice es un bullicioso. Y ya hoy tenemos estigmatizada la gente que de verdad va a adorar a Dios, porque hoy cerramos los ojos con estilo, y tocamos las palmas con estilo, y movemos los labios con estilo, y hasta levantamos las manos con estilo. ¿Cómo cambian las cosas? Ese no es el culto que Dios pidió. Yo he ido a predicar a lugares donde Dios se mueve, donde el Espíritu Santo cae en el pueblo, donde los músicos comienzan a tocar y los cantantes a ayudar, porque hay un ambiente. Pero de repente se para alguien y dice: ya, apaguen eso, ya, el horario, y apagan el espíritu. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Entonces, ¿cuál es el culto? Si nosotros, cuando Dios se manifiesta, le decimos al que preside, le decimos al que canta, le decimos al que toque: ya, no cante más, no toque más, que se está haciendo tarde y hay que cerrar las puertas de este lugar. Y no es que ese lugar se consagró para hacer culto,
Y no es que ese lugar se consagró para que el pueblo fuera a adorar a Dios. Y ahora que el pueblo adora a Dios, entonces cerramos los templos y echamos la gente afuera. Y como dijeran en mi tierra, lo dejan medio suazao. Eso es extraño. Le hemos puesto bozal al Espíritu. Le hemos puesto límite a Dios. Lo hemos querido encasillar. Y por eso hoy por hoy hay una clínica en las iglesias. Hay más enfermos que sanos. Hay más débiles que fuertes. ¿Por qué? Nuestros cultos son una maqueta. No dejamos que Dios fluya. ¿Cuál es el afán de cumplir un tiempo determinado? Y si usted notará, en los cultos se le gasta más tiempo a otras cosas que al cántico. No se le da libertad a la iglesia que adore, que glorifique. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Hoy nuestros cultos son deprisa. Hoy nuestros cultos son instantáneos. Y ya no se saca tiempo para adorar, para glorificar, para dejar que Él se mueva. Y yo pregunto, ¿cuál es el sentido de ir a un templo y reunirnos a hacer culto si no sentimos a Dios? Si no tenemos esa comunión. Lo lindo de un culto es sentir que Dios se mueve, es mirar que Dios obra. Oh, aleluya, aleluya. Pero hoy nuestros cultos están encasillados. Alabanzas al Señor Jesucristo. El culto al Señor no lo determino yo cómo lo hago. No es como yo creo. No es como Él cree o piensa. No es de esta u otra manera. No, el culto no es un invento del hombre que nació de Él y dijo, voy a hacerle un culto a Dios. No. El culto Dios lo ordenó, Dios lo mandó y dijo, ¿cómo? Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quisieron hacer un culto a su manera, como ellos querían, y llevaron fuego extraño. Hay controversia en qué consistió el fuego extraño. Algunos dicen que llevaron brasas de altares prohibidos. Otros creen que estos dos hombres llegaron ebrios a la presencia de Dios, y cuando prendieron fuego extraño, entonces hubo un contrafuego. Fuego salió de Jehová y los consumió. Es posible que haya un culto extraño en nuestros templos, en nuestras iglesias. Es posible que no se haga lo que Dios mandó que se hiciera. La Biblia dice cómo se debe de hacer culto y cómo se debe cantar y cómo se debe adorar y cómo se debe alabar. Y Juan 4, 23, 24 dice, viene la hora y ahora es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que es posible que hay gente que haga culto de mentiritas
y cierra los ojos de mentirita y abre la boca de mentirita y cree que está engañando a Dios, donde a Dios nadie lo engaña. El culto que Dios pide es un culto en espíritu y en verdad, es decir, genuino, es decir, que salga de adentro. Alabanza. Pero usted cree que eso es correcto, que en un servicio, y nosotros somos testigos de ello, que los hermanos que arrancan el culto con la devocional tienen que parar de repente la alabanza y decir: hermano, por favor póngase en pie y los voy a invitar que abran su boca. Bueno, él es mudo acaso. Se lo aceptó que sea mudo, que los tenemos hoy, y con todo los mudos se gozan con la lengua de señas y cantan, y el intérprete le dice que Cristo lo amó, que Dios le bendiga, que amén, que está alegre, y ese hace más culto que el que tiene la lengua suelta. Pero al otro hay que decirle: hermanito, abra la boca, y él la abre así como con qué. ¿Y para qué fue? Y por ello es que hoy tenemos servicios secos, sin presencia de Dios. Ya la gente hoy no llora casi en la presencia de Dios, porque todo es deprisa, porque esto es rápido. Y como ahora entró el COVID, es una hora. Y como ahora entró el COVID, no puedes abrir tanto la boca. Y como ahora tienes el tapaboca. Oh, alabanza. Usted no hubiera servido para andar con el patriarca, porque el patriarca dijo, cuando la esposa le dijo: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y dice: aunque él me matare, yo esperaré en él. Oh, alabanza. Y hay gente que le hace culto a Dios cuando está alegre, cuando está contento, cuando la muchacha le aceptó el noviazgo, cuando le dieron el empleo, cuando va pompa arriba. Pero cuando se enferma, cuando pierde el negocio, se pone bravo, deja de ir a la iglesia, se rebeldiza. ¡Ah! ¡Ya! Oiga, qué pobre. A Dios no lo adoramos por circunstancias. A Dios no le hacemos culto por motivos positivos o negativos. A Dios le hacemos culto, oiga hermano, porque estando yo perdido, Él me salvó. Porque estando yo enfermo, Él me sanó. Porque no teniendo nada, ahora lo tengo todo. Alabanza al Señor. Dice el Salmo 33:1: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Es decir, que en los que no son íntegros, la alabanza, entonces, ¿qué sería? Fea. Sí, porque aquí dice: en los íntegros es hermosa. Es decir, cuando un íntegro le hace culto a Dios, Dios afina su oído en su forma, ¿no? ¿Ah? Y Dios dice: oye, qué canto tan lindo, cómo suena esa guitarra, cómo suena esa batería, ¡uy, qué voz tan linda! Mira cómo dirige ese muchacho, mira. Pero hay gente que en la banca está muda y está así, seria. Pero cuando le dice: hermano Juan, venga, hermano Pedro, hermano Andrés, ven y canta un coro, dice: hermano, abra la boca, usted no comió hoy, ¿qué le pasa? Después que estaba allá, que parecía la estatua de la libertad ahí. Sí, pero acá el altar transforma. El altar le da los poderes del Saiyajin y se transforma y abre la boca y todos en pie y aplauda. Pero allá le decían aplauda y hacía así. Ese no es el culto que Dios quiere. Alabanzas al Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle
con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Hermano, yo voy a cantar un especial, aunque yo no sé cantar mucho, pero como es para Dios. Es que Dios se merece que tú le cantes lo que sea y como sea. Hermano, hermano, yo no es que cante mucho, pero lo voy a hacer porque es para Dios. Y aquí dice que si lo vas a hacer, hazlo bien, o si no, quédate quieto. Así dice la Biblia. Así dice ella, la Biblia. Cantadle cántico nuevo. Hay gente que tiene 40 años en la iglesia y se sabe siempre el mismo. Punzante los abrojos del camino. Oye, apréndete otro. La Biblia dice himnos y cánticos espirituales. ¿Usted sabe cuáles son los cánticos espirituales? Nosotros hoy no cantamos cánticos espirituales, porque el cántico espiritual es el cántico inédito que nadie ha compuesto. ¿Sabe quiénes los hacen? Los hermanos africanos, porque le nacen de adentro. No es algo que cogió de aquel o de la A hasta la Z. Nada. No, es algo nuevo, es algo genuino. Ese es el cántico espiritual que habla la Biblia. Los cánticos nosotros los espiritualizamos porque nosotros somos espirituales, pero el cántico espiritual que habla Efesios es lo que nadie nunca ha cantado y que no se lo ha escuchado a ninguno, sino que fluye de ti, es tuyo, es propio, nació en la intimidad con Dios, nació en el problema, nació en la alegría, nació en la angustia, y de adentro sale, aleluya, bendito su nombre. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo dijo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y si lo haces así, es el culto correcto. ¿Y por qué Pablo dijo eso? Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Fue el culto que Dios escogió. El culto que yo quiero es que se presenten con un animal, que lo maten, que lo presenten en el altar, que lo traigan al sacerdocio. Pero ahora yo me presento como el cordero ante el altar. Pero al mismo tiempo yo soy el sacerdote, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, en ese tiempo de la ley, Dios ordenó que llevaran el animal. Y oiga, qué culto tan extraño, ¿verdad? ¿Qué tal que aquí tuviéramos un becerro y lo matáramos? Y derramáramos sangre aquí. Y tuviésemos ahí un altar con leña, y prendida la leña, echábamos la carne cruda y quemábamos la grasa. Y la grasa había que quemarla, porque la grasa fue lo que pidió Dios. Y dice la Biblia, y que ese olor subía agradable. ¿Usted sabe lo que es una grasa quemada? Eso no era que era tan agradable, pero a Dios le agradó porque Él lo pidió así. ¿Dónde estuvo el pecado de los hijos de Elí? ¿Y por qué Elí se engordó? Se estaban comiendo la grasa que era de Dios. Y los hijos de Elí llegaban y sacaban la carne allá del caldero, ¡ruah!, y no quemaban la grasa, se la comían con ti. Se estaban comiendo lo que era de Dios. Y hay gente en los templos que literalmente se está comiendo lo que es de Dios, porque no quema la grasa. Quema la grasa, quema la grasa. Es decir, abre tu boca. Es decir, cántale a Dios. Es decir, sírvele a Dios. Es decir, desconéctate del que está al lado. Cuando se acabe el culto, salúdalo al club social, invítalo a una salchipapa. Pero en el culto, concéntrate en aquel que te dio la vida. Haz lo que fuiste a hacer. Es decir, hacerle culto al Dios de la vida. Denle un aplauso, que me estoy calentando en esta noche.
Alabanzas al Señor. Amén. Escuche, el animal lo cortaban en pedazos, lo ponían sobre el altar. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho mejor que los sacrificios. Y Dios dijo: traigan el cordero, pero Él especificó cómo: de 1 año, que no tuviera ningún detalle negativo. Ciego no sirve, cojo no sirve, enfermo no sirve. El cordero es de 1 año y tiene que estar en óptimas condiciones. Pero hay gente que canta cojo espiritualmente, anda haciendo cosas por allá, por allá. Eso no es aquí en Colombia, eso es allá en Chile, en Argentina. Hay gente que llega al culto ciego y abre el celular y anda viendo hay porno, hay pornografía, y después viene alabado. ¿Cuál alabado? ¿Cuál alabado? ¡Oh, aleluya! El cordero tenía que ser perfecto, limpio, sin mancha, porque así lo pidió Dios. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Dios nunca pedirá algo que nosotros no podamos darle. Yo voy en el carro y voy haciendo mi culto y pongo la memoria, y a veces me echo mi lloradita y echo mi habladita en lengua, y voy solo y miro para la silla del piloto y le digo: ¿cómo te parece, Señor? Oh, alabanza. Porque hay gente que solo canta en el templo. Hay gente que solo canta cuando le toca la devocional, pero cuando no le toca, está con las manos cruzadas y con la lima, limándose las uñas en el culto. Ese no es el culto. Ese no es el culto. Y escuche, y hoy tenemos cazadores de errores en los cultos. Y dice, está vocalizando mal. Así no es la letra. Y no se goza en el culto porque está pendiente a la equivocación. Es decir, se siente en la silla del escarnecedor, pero no se siente en la silla del adorador. Y hay predicadores así, oye, que cuando ellos predican se espelucan y se quitan el saco y brincan y se espelucan. Pero cuando están allá, el predicador le hace paro cívico en la silla. Ni un amén, ni un gloria a Dios. Y sale uno sudado y sin voz. Se baja uno y dice: y el otro allá como si nada. Pero cuando él lo toca predicar, hasta cambia la voz. Diga gloria a Dios, hermano. No, ese no es el culto que a Dios le agrada. Pablo dice: cuando vosotros reunís, cada uno tiene himno, alabanza, cánticos espirituales. Qué bueno que retomemos nuestros cultos, lo que de verdad Dios pidió, lo que de verdad es efectivo, y nos soltemos. En estos últimos días he ido a predicar a varios lugares y qué bonito. La gente llora y el Señor se mueve, pero ya tienen un minutico, está arrodillado y dicen: hey, apaga el bajo, deje de tocar esa batería que nos tenemos que ir, pónganse de pie. Y la gente le echa un baldado de agua así. Llegaron, hay un comité que le llaman el comité de los bomberos. Apagan la fiesta. Y Dios dijo lo contrario: que cantemos con voz en cuello, que lo hagamos bien. Por eso David, dice la Biblia, que era hermoso, valiente,
tocaba bien el arpa. No era un chambonazo. No pelaba nota. No. Y me gusta que dice: Jehová estaba con él. Porque para Dios es lo mejor. Y si nosotros vamos a hacer un culto a Él, es lo mejor. ¿Quién sabe usted si sea la última en vivo que tengamos aquí? O aquí puede llegar Dios esta noche. Uf, y quedan estas luces aquí apagadas, y el que esté mal también se queda aquí. Ay, ¿por dónde cogieron? ¡Nos fuimos! Porque los que hacen culto a Dios bien se van porque lo hacen en espíritu y en verdad, porque aman a Dios, porque han tenido un encuentro genuino con Dios, porque a Él lo adoramos de verdad. Alabanza. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. Y hermano, ubíquese. ¿Cómo le hacemos culto a Dios? Como a mí me parece. No es como me parece. No es como yo creo, es como Dios lo diseñó. En la teología cultural, el culto no se le hace a Dios porque yo creo que es así, por mi propio concepto e hipótesis. No, es como Dios lo diseñó. En la gracia más. Y nosotros, la iglesia del Señor, gracias a Dios por el orden. Y estoy de acuerdo que tengamos un orden, que tengamos un director, que tengamos unos que cantan coro, que cantan himnos, que cantan especiales. Pero a veces esas cosas herméticas no permiten que Dios fluya como quiere en nuestros cultos. Porque un culto sin la presencia de Dios, ¿de qué sirve? Es como un cuerpo sin espíritu. Un culto donde no está Dios, ¿para qué hacerlo? Un culto donde Dios no toca la vida del pecador. Un culto donde Dios no sana a un enfermo. Un culto donde Dios no estremece el corazón de uno. ¿Para qué culto? Pero qué bueno que en los cultos Él se manifieste, Él se mueva, Él nos toque, Él nos renueva. Porque cuando se le hace un culto a Dios como Él lo pide, hermano, su gloria se manifiesta. Eso fue lo que le dijo Moisés a los hijos de Aarón: si hubiesen hecho lo que Jehová había ordenado, hoy Jehová se hubiera manifestado con el fuego que ustedes le ofrecen. Tú que estás ahí conectado, levanta tus manos. Dile al Señor: yo quiero adorarte y hacer el culto que a ti te agrada. Soberano Dios, soberano Dios, Rey de los cielos, Padre celestial, te damos gracias, Señor. Dios, que te agradas de nosotros, recibe la alabanza, recibe la gloria. Todo lo que hacemos aquí es para engrandecerte a ti. No hay otro objetivo, no hay otra razón. Si tú nos respaldaras estos programas, de más estamos aquí. Si no estuvieras en medio de estos jóvenes que se preparan para hacerlo bien, que se esfuerzan por agradarte. Y si tú no estás aquí, y si esto solo es aquí, es para no. Esto tiene sentido porque tú estás en medio nuestro y lo que hacemos aquí es para ti. Alabanzas al Señor, un aplauso a Jesucristo.